El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenida Pilar a este Flippity Flopcast. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Llevamos intentando quedar como un año o un poco más, pero yo sabía que tratándose de este caso tuyo, a lo que te dedicas y todo, que era por algo. Entonces no he querido yo presionar. Sé que iba a ser en el momento y en el lugar adecuados. Bueno, Pilar Villarrubia es... ¿Cómo te presento, Pilar? ¿Como cabalista? Yo creo que no. ¿No? ¿Cómo te presento? ¿Cómo te presentas tú? Yo creo que sería más como ese personaje que le gusta investigar, que le gusta pues siempre estar en esa vida de experiencias, de la vida, de no sé, abierta a muchas posibilidades, claro. a todo lo que la vida vaya trayendo de forma mágica, celestial, por decirlo así, y estar abierta a eso, ¿no? Ya, pero bueno, una cosa es estar abierta y mucha gente que está abierta pero que no concreta. Luego tú me has dicho, se llama Marhut, en Cábala me habías dicho. Marhut. Sí. Bueno, hay gente que no concreta, pero tú has concretado muchas cosas. Lo último que me has contado hace un rato, pues así tan normal, es que estoy estudiando chino, domina la medicina china, la cábala, un montón de disciplinas esotéricas, también la astrología, lo mezclas, eres terapeuta de un montón de especialidades y no te dan las horas y eres sobre todo estudiante, yo creo, ¿no? ¿También sigue siendo? Efectivamente, soy una estudiante. Estudiante. Una estudiante de cábala, una estudiante de ideogramas chinos, una estudiante de acupuntura, una estudiante, bueno, de la vida. Así, de astrología, bueno... Por no hacerlo muy largo, porque tampoco... Hagámoslo largo, estamos aquí para eso. Bueno, este podcast, como sabes, está destinado a conocer a esas personas, esos seres, que ahora no se puede decir personas porque la etimología, no sé qué, pero bueno, yo sigo diciendo personas, a esas personas que se salen un poco del camino marcado, hay que hacer esto, lo que hablábamos antes, a tal edad hay que ser de tal manera, hay que hacer estas cosas, las cosas se hacen así. Y de repente hay gente que te demuestra que siempre hay otra opción, que hay otra manera de hacer las cosas, de vivir la vida y que los caminos son individuales, ¿no? Y bueno, creo que tú eres uno de esos ejemplos muy buenos. Tenemos que hablar, es inevitable hablar de tu padre. Además, yo te he oído en una entrevista decir que hay que honrar, ¿no? Hay que honrar a los ancestros y a los padres. Y tú eres hija de un gran cabalista, que tampoco era cabalista y le gustaba que le dijeran que era cabalista. O sea, bueno, creo que sois bastante parecidos, tanto físicamente como en la forma de hablar. Es muy chocante verlo, ¿no? Y bueno, es Jaime Villarrubia, que también es pues un intelectual curioso que, bueno, aterrizó por casualidad a mitad de su vida en la cábala y bueno, está reconocidísimo, tiene autor de no sé cuántos libros, y tú eres hija de ese legado que fue más o menos a competir con el legado que tú ya tenías. Y entonces, ¿cómo haces? Vamos a empezar para gestionar todo eso a la vez, Pilar, una persona ahí tan pequeñita como tú de repente se ve con todo eso entre manos. ¿Cómo ha sido eso así a grandes rasgos en tu vida, manejar todo eso? Pues mira, me quedo sin voz y todo. No me extraña. Porque realmente hubo varias crisis para recoger todo ese legado personales. Porque como tú dices, ¿no? Cualquier persona lleva su propia trayectoria. Entonces, claro. Pero por otro lado, pues tienes esa referencia de ese padre que siempre estaba ahí, ¿no? Es como, bueno, mi padre estaba ahí y le preguntaba siempre cosas. Una persona muy mental, muy intelectual, que leía mucho, ¿no? Muy inquieta. Investigador también. Entonces, yo lo que recojo es un poco esa mente que tiene él, o sea, esa estructura de mente que tiene él. Yo creo que posiblemente es lo que más recojo, ¿sabes? Esa forma de que si no investiga parece que me pasa algo, ¿no? Y, sí. Sabes que falta algo en mi vida, y eso mismo le pasaba a él, ¿no? Entonces, yo creo que el gran legado que recojo es eso. No tanto que pueda recoger que información, el conocimiento, sino la forma en la cual él cogía, hacía, investigaba, se atrevía. Era como una especie de pionero en decir, sí. Y se atreve a salir un poco del sistema, dentro de que él estaba dentro del sistema, ¿no?
a mí la vida me da una patada y me saca del sistema. O sea, yo creo que todos queremos en algún momento estar en el sistema. Ya. Por lo menos de pequeños, o sea, de pequeños tienes una idea, bueno, pues qué voy a ser, ¿no? Que si voy a ser esto, lo otro, y te haces una idea, ¿no? Voy a tener una familia, voy a tener pues tantos hijos, y te ves pues eso, casada, con una casa, con un trabajo. O sea que todo eso no fue funcionando, todo se fue cayendo y la vida me fue guiando. Entonces con este legado, pues estaba ahí. Somos 4 hermanos y cualquiera lo podía haber cogido. Claro. Con lo cual, bueno, pues algunos pues lo recogen con más, pues yo qué sé, con más querencia, y otros son totalmente incrédulos dentro de mis hermanos. O sea, que lo cual dices, vale, pues también. Yo siempre pienso que los porcentajes son necesarios. O sea, los porcentajes de personas que piensan de una forma y los que piensan de otra forma opuesta son necesarios como un sistema de equilibrio. Entonces no tenemos por qué pensar todos de la misma forma, sino que todo lo contrario. O sea, lo interesante es que la otra versión de hermanos, por decirlo así, tiene otros criterios que también, si lo sabemos ver, nos amplía, ¿no? Nos amplía la visión, de decir, vale, acepto, aunque hay veces que cuesta, porque hay veces que o sea, mi hermana, por un ejemplo, tenía un dolor en el hombro. Pues te voy a poner una moxa, ¿no? Te voy a poner un poquito de calor ahí, ¿no? Y tal. Y dice, y entonces digo, ¿qué tal? Pues se me ha movido el dolor y tal. Bueno, y al día siguiente, bueno, pues te vuelvo a poner otra vez la moxa, a lo mejor te ayuda y tal. No, es que yo no creo en esto. Y de repente se te derrumba todo. Y de repente dices, pues lo dejo, ya está. Entonces te descoloca, ¿no? Esa situación te descoloca. Pero bueno, luego cuando pasan 3 días dices, está bien, venga, va, el reto, ¿no? Venga, que te descoloque, ¿no? Entonces eso te amplía, ¿no? Te amplía esa visión. Y yo creo que desde ahí mi padre fue un gran ejemplo, porque mi padre aceptaba muchos criterios, desde todo tipo de filosofías, de culturas y tal. No se metía en grandes religiones, porque decía que era uno de los grandes males del sistema, de todo cualquier sistema, pero sí cogía la información de cada, digamos, como la información que realmente tienen estas, vamos a quitar la palabra religiones, sí, vamos a llamar filosofías o formas de vida o creencias y tal, pero sí recogía mucha información. Y yo creo que recojo todo esto, ¿no? Esa forma también de recoger, de vivir el mundo y de recoger toda esta información, ¿no? Claro. ¿Qué puesto ocupas tú en tu familia? ¿Qué número eres? Soy la segunda. Mi hermana es la primera, nos llevamos 16 meses solo. Entonces hemos sido muy uña y carne las dos, ¿no? Claro. Así. Entonces, pues eso, ¿no? Siempre juntas, siempre viviendo un poco esa vida paralela, ¿no? De una y la otra y tal, ¿no? O sea, que bueno. Y tú de pequeñita, porque a ver, ¿cuándo fuiste consciente de que tu camino no iba a ser el normal? También por tu carta natal, pues bueno, tú naciste con el ascendente en Acuario, ¿no? Bueno, pues ya ahí la vida te está diciendo que por el camino normal que no va a ser. Pero tú, ¿cuándo fuiste consciente? ¿Qué querías ser de pequeña? ¿Cómo eras? A ver, yo tenía una frase que es, yo quiero saber. ¿De pequeñita? Sí. Madre mía. Entonces, yo quiero saber, era cumpleaños, es que tienes que pedir un deseo, ¿no? Y tal, venga, antes de soplar las velas tienes que pedir un deseo. Y yo decía, yo quiero saber. ¿Con qué edad decías eso? Pues yo qué sé, pues ya un poco más mayor, pero con, yo qué sé, 10, 15 años, no lo sé. Sí. Pero era una cosa que se repetía, yo quiero saber. Entonces, claro, en esa edad pues tienes todavía la fantasía de pues una familia, de crear todo, pues eso, lo que el sistema te va contando, sí, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues yo me metí, pues había una chica en clase que dijo, empezamos un curso, pues yo bailo. Y hubo algo que hice, ¡pum! Se me abrió algo. ¿Sí? Y entonces yo llego a casa, mira, hay una chica que va a clases de clásico. Sí. Y yo digo, ¿sabes? Pero vamos, que yo no tenía ninguna intención de nada. Y yo creo que a través de, cuando yo le dije esto a mis padres, pues debieron de hablar entre ellos. Y a los días, pues nos reúnen a todos, oye, hemos pensado que vais a hacer actividades extraescolares. ¿Qué queréis hacer? Y yo digo, pues baile. Y me dice, pues habla con esa chica y vete con ella a clase. Y esa chica, no, es que yo ya no voy. Bueno, pues ¿dónde vas? Aquí. Y me fui a la academia donde había ido ella. Sí. Entonces a partir de ahí yo empiezo a ir a clases de baile, pero como muchas niñas,
Sí. del mundo, o sea, me refiero, pues bueno, pues como quien hace un deporte, ¿no? Sí. Y a mí me costaba mucho, pero yo que la ilusión, es que no se me va, o sea, yo creo que la ilusión es el motor para que todo, para que sea un impulso, ¿no? Para muchas cosas en la vida, ¿no? Y entonces, pues claro, la gente se abría de piernas y yo era como, no pasa nada, venga, voy a seguir, ¿sabes? Y ahí. Con el tiempo, pues los estudios me costaban mucho, todo era como muy pesado. ¿Ah, sí? Qué raro. Sí, todo era como muy pesado. Que tenía una familia muy lista a mi alrededor, ¿no? Un padre muy inteligente, una hermana muy inteligente y eran mis referencias. Con lo cual yo me sentía pues como un poco cero a la izquierda, ¿no? Y tal. Pero todo igual. Era como, da igual. Y entonces, cuando se dio la oportunidad, la verdad es que yo creo que fue, pues eso, con una amiga que íbamos por Madrid y de que encontramos unos italianos, ay, veníos en Navidad, en verano, veníos y tal. A Italia, venga, pero necesitamos trabajar. ¿Dónde trabajamos? Y empezamos a hacer audiciones. ¿Ah, sí? Y entonces, a partir de ahí, pues esas cosas nos cogieron como bailarinas y nos olvidamos de los italianos y empezó mi mundo del baile. Terminé mis estudios, yo no hice nada de universidad, dije que terminé de esos estudios hasta arriba, dije, hasta aquí no puedo más, me metí en el mundo del baile. Entonces, en el mundo del baile estuve a nivel profesional pues 5 años. Wow. Y entonces en esos 5 años pasaron muchas cosas. Conocí, claro, se abrió otro mundo totalmente paralelo, abierto como a otras posibilidades. Sí. Y bueno, muchos de mis amigas, tenemos un grupo que se llama Chicas Baile, que les mando un abrazo, que son parte de mi vida, pues empiezas, claro, a relacionarte de otra forma, desde otro sitio, mucho viaje, mucho autobús de noche y tal, ¿no? Y mucha experiencia, la vida, ¿no? Te saca de casa y te da toda una experiencia, pues eso, de ponerte en un autobús a hacer una vida de trotamundos, ¿no? Cosas así, ¿no? Y a los 5 años, después de haber hecho, pues eso, de viajar, de experimentar, que me encantaba bailar y todo, en uno de los viajes tengo un accidente de tráfico. Wow. Tenemos un accidente de tráfico y una serie de lesiones que tengo que dejar de bailar. Ahí. Caímos al vacío 8 metros con el coche y me rompí 4 vértebras, un encharcamiento del pulmón, o sea, una serie de cosas que decía... Es que 8 metros, o sea... 8 metros, prácticamente, 7 metros y pico. Todos los 4 que íbamos en el coche. Todos. Entonces, a partir de ahí, claro, mi mundo cambia, de un día para otro. Pero además porque íbamos hacia el teatro. ¿Qué edad tenías? Pues 26 años, más o menos. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y tal? Y cambia de un día para otro. A pesar de todo, pues cuando yo me empiezo a recuperar más o menos de todo eso, claro, me planteo qué hacer en la vida. Porque dices... Y claro, yo mi idea, que decías tú, ¿no?, que querías hacer de pequeña, ¿no? Sí. A mí se me daba bien dentro de ese desastre que era de pequeña, pero se me daba bien el dibujo lineal. Uy. Y entonces yo dije, pues yo quiero estudiar arquitectura, me encantan las casas, la decoración, no sé qué, y entonces yo quiero hacer arquitectura. Pero mi hermano, por aquel entonces, uno de mis hermanos, había estudiado arquitectura. Sí. Y entonces era como, Pilar, no te lo recomiendo. Esto es una pasada. Uh-huh. Y además tú ya tienes otra vida, tienes otra cosa, ya sabes, tu vida, tú verás, inténtalo, ¿no? Sí. Y tal. Pero dije, bueno, con un arquitecto en casa ya tenemos suficiente. Y dije, bueno, ya está. Y pues poco a poco, pues fueron apareciendo el siguiente nivel, ¿no? La siguiente fase. Y era que conocí a una chica que le dio un masaje por aquel entonces, quien era mi pareja. Y una chica chiquitita, con las manos pequeñas, y yo dije, pues dame un masaje. Fíjate, como bailarina nunca me habían dado un masaje. Íbamos todo a lo bruto. Y flipé. Dije, ostras, qué bueno. ¿Cómo haces eso con las manos? ¿Sabe? Y entonces dije, yo quiero hacer esto. Entonces, lo mismo, me dijo dónde estaba estudiando y me metí donde ella había estudiado. Y a partir de ahí, o sea, fue como que me van guiando. La vida me va guiando. Claro. Y entonces me va diciendo, pues ahora estudia masaje. Estando en el curso de masaje, alguien me dijo, es como tú eres y tal. Pero claro, yo decía, pues mira, pues voy a coger todos los apuntes, ¿no?
¿Qué hay que hacer? ¿A estudiar anatomía? Pues venga, vamos a coger anatomía. Y entonces eran los primeros ordenadores, y entonces me ponía a pasar todos los apuntes con el ordenador y tal, haciendo dibujitos y cosas. Y alguien dijo, yo creo que tú tenías que estudiar osteopatía. Pues ahí que iba yo, pues 4 años de osteopatía. Me metí en osteopatía y estando en osteopatía, alguien habló sobre la medicina china, la acupuntura. Y eso me resonó mucho más que la osteopatía. Entonces, ¿sabes? Ese púlpito que te da como ¡pumba! ¿Sabes? Esa parte que te dice, es ahora, por ahí, es por ahí. Tardé mucho, yo creo que me imponía muchísimo el decir, venga, ponte. Entre tanto fui estudiando otras cosas de, pues eso, reflexología podal, masaje metamórfico, que era lo primero. También, o sea, también fue como alguien que aparece y te dice, tú tienes que estudiar masaje metamórfico. Pues venga, pues vamos a estudiar masaje metamórfico. Entonces fue como que me van contando, me van diciendo, me voy metiendo. Hay cosas que me resuenan más, otras menos. Entonces la medicina china yo creo que era como para mí tan importante que tardé tiempo. Es como que dices, ostras, me voy a meter en algo que verdaderamente es muy importante para mí, ¿no? Y las cosas que son muy importantes para mí, tengo una reacción de, espérate, a ver si va a ser demasiado importante y que tengo que cambiar mi vida, ¿no? Entiendo lo que dices. Supone un compromiso esa situación, ¿no? Y entonces me metí en una escuela que no terminé porque dije, no. Y entonces me hablaron de otra escuela y tardé tiempo también en meterme en esa escuela. Pero cuando me metí yo dije, esta es, ¿no? Una escuela de investigación, una escuela que también supuso un reto, porque, bueno, los profesores era muy complicado, la relación con los profesores y tal. Entré en crisis también estando ahí en el curso, pero dije, a ver, Pilar, y recuerdo un día que estaba planteando si dejarlo o no. Y entonces teníamos por la mañana clase de Qigong y tal, y estando haciendo Qigong, la noche sin dormir, no pegué ojo, planteando qué hacer, dije, me vino una frase, me vino algo que era, tu hijo tiene, puede decidir qué profesores tiene en el colegio. Dije, no, pues tú, Pilar, tampoco. Abraza a tus profesores, a tus profesoras. Y en ese momento, según estaba haciendo Qigong, prácticamente dormidos, porque la luz estaba muy baja y hacíamos todo, de repente ve que una de las profesoras estaba haciendo Qigong, como una señal, ¿sí? Que normalmente los profesores no van, o sea, ese día estaba, y apareció ella, dije, ostras. Cuando terminé ese fin de semana, pasó algo muy interesante, porque cuando cogí el coche, iba a salir, y de repente veo a las 2 profesoras, porque yo dije, tienes que abrazarlas. Y en el Qigong dije, tengo que abrazarlas, tengo que abrazar su energía, quién son ellas, lo que sea. Y entonces salgo con el coche y siempre hay mucha gente que está saliendo de la escuela a la vez. Y estaban solas y venían las 2. Puse el freno de manos, bajé del coche y dije, os quiero solamente, vengo a daros un abrazo a las 2. Nada más. Y a partir de ahí dije, se termina el conflicto. Así. Con lo cual terminé la escuela, o sea, terminé los estudios ahí, continué en la escuela con otras cosas y en este momento pues me da la oportunidad de estudiar también ideogramas chinos. Y para mí eso también es como otra puerta que se abre. Son como cosas que se van abriendo, ¿no? Así. Sí. Porque además yo lo vivo así, porque ya no, a lo mejor otra persona en la misma circunstancia lo vive de otra forma, yo lo vivo como la vida me está llevando por aquí, ¿no? Y tú vas haciendo caso de las señales de la vida, ¿no? Eso es. Mucha gente las ignora, pero ¿tú crees que nos suceden a todos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Otra cosa es todo lo que supone hacer caso a la señal. Claro. Porque el problema es no solamente hacerle caso, el problema es que hacerle caso supone muchas veces una serie de cambios o de decir qué puertas tienes que cerrar y qué puertas tienes que abrir para hacerle caso, porque sucede. Claro. Es para valientes, ¿lo has hecho siempre? No. ¿No? A ver, lo he hecho, he seguido las puertas que tienen una situación de apertura, pero claro,
no, siempre era, no voy a renunciar a lo anterior. Ya. Hasta que últimamente sí que he hecho un cambio. He dicho, Pilar, esta puerta hay que cerrarla. No cerrarla, pero sí, en este momento, si quieres seguir este camino, tienes que seguir. Y esto surgió porque en un momento determinado, que bueno, ya llegaremos ahí, en un momento determinado, me veo con muchísimo trabajo Ya. y planteándome qué hacer. Y entonces la frase que me hice fue, ¿qué has venido a hacer en esta vida? Si has venido a hacer esto, ¿a qué esperas? Hazlo. No te entretengas en el camino. Y entonces en ese momento fue cuando dije, esto que me está restando energía, tengo que cerrarlo por mucho que me duela. Y porque la vida me había llevado muchas veces a caerme siempre, darme toque siempre en el mismo sitio, que era la situación de la pareja. Y entonces la situación de la pareja, hasta que he dicho, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Tu vida va por otros derroteros, por otros sitios, con lo cual, Pilar, ábrete ahí. ¿Que vendrá la pareja? A lo mejor viene, pero por ahora he dicho, por ahora no. Por ahora no. Tengo que sanar muchas cosas. Entonces, en este momento creo que estoy haciendo otras cosas, o sea, dedicando mi tiempo, este personaje que es Pilar, que reconozco que es un personaje, se tiene que dedicar a hacer esto, por lo menos es lo que yo siento que tengo que hacer. Ya. Y si en algún momento no es así, pues que la vida me abra otra puerta y que me diga en qué otra dirección tengo que ir. Y en esas estoy, ¿no? Qué fuerte, qué valiente. Y nos habíamos quedado en ese momento en el que que te habías reconciliado con la medicina china. Pero luego no acaba ahí tu historia, claro. No. No ha hecho casi ni empezar. No, Casi no ha empezado. Está empezando. A ver, sí que es verdad que toda la trayectoria, como pues eso, de masaje, de osteopatía, de reflexología podal, bueno, pues todos los estudios, ¿no? Que hay mucho de kinesiología, cosas así. Sí. Que también en un momento determinado tengo que decir, para. Pero claro, yo estudio esto, venga, lo practico. Estudio no sé qué, lo practico. Incluso hay un caso que se da en la reflexología podal, que sin estudiar reflexología podal, alguien me decía, ¿había estudiado reflexología? Y yo le decía, dime dónde está la zona refleja de esto. Y entonces me decía, pues así no sé qué. Sí. Y cuando ya más o menos había el mapa, yo dije, Pilar, creo que tienes que estudiar reflexología podal. Entonces, porque claro, yo era como esa mente inquieta que quiere saber, es bueno, pues venga, pues dame más. Es como, venga, pues esto, y ahora de aquí, de allá y tal, ¿no? Y entonces, yo soy un poco así, o sea, yo soy un poco de, aprende por ti sola, por mí misma, claro. hacer las cosas. Y luego, cuando ya te veas preparada, estudia. Yo creo que viene por el trauma de los estudios. Entonces es muy interesante esto, porque el trauma de los estudios, que el sistema te quiere decir, tienes que estudiarlo así, de esta forma y tal, y que yo no entraba y que me costaba muchísimo, resulta que tenía un mensaje, que era, no, tú estudia por ti misma, porque tienes la capacidad de estudiar por ti misma, y luego, si quieres, pues te metes a estudiar lo que el sistema te dice, desde el sistema, pero primero haz lo tuyo. Ya. Y entonces eso pasó con la reflexología podal, está pasando con la astrología, está pasando pues con una serie de cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, me meto en medicina china. Para mí, a pesar de, pues bueno, de pues esos retos, ¿no? Que te pone pues la vida, y además yo me hacía frases, ¿no? Esto es como el samurái, ¿no? Que tiene que pasar, ¿no? El maestro que le hace hacer una serie de pruebas, ¿no? Y tal, ¿no? Y yo decía, bueno, pues será así, ¿no? Tendrá que pasar una serie de pruebas para ver si soy capaz de, pues un poco como el santo Job, ¿no? Si realmente somos capaces de superarlas o no, ¿no? Pero la siguiente puerta, que ya estaba ahí desde hacía muchos años, era la situación de mi padre, ¿no? Y mi padre, claro, él también en un momento determinado siente que se tiene que meter en Cábala. Él cuenta su historia en muchos vídeos y tal. Y incluso escribe un libro de cuentos y lo cuenta en uno de los cuentos, lo cuenta, como él se mete en Cábala.
Y entonces, claro, yo le voy preguntando cosas, ¿no? Él me va diciendo, oye, que esto me viene muy bien para mis alumnos, ¿no? O mi gente, o los pacientes y tal, me viene muy bien. Pero ¿cómo se hace esto? Me decía, bueno, esto te lo puedo decir así, pero si quieres saber más tienes que estudiar cómo se hace el árbol. Claro. Y le decía, bueno, venga, va, y lo dejaba, ¿no? Ya. Pues como todo lo Te importante, daba ¿no? pereza. Como todo lo importante, todo Sí. lo importante es como, espera, que lo voy a dejar ahí un rato, que lo asimile primero, ¿no? No puedo abrir este melón No, todavía. Este melón para abrirlo necesito sentarme, tener una mesa grande, ¿no? eso Un es, cuchillo bueno. eso es. Y mirar por dónde voy a empezar a cortar. Claro, esto es gordo. Así. Y entonces, pues fue un poco así, hasta que un día le dije, venga, va, estoy preparada para que me enseñes a hacer el árbol de la vida, cómo hacemos el árbol. Entonces me cogí una mañana y entonces cogí una hoja, me puso los datos y empezó y en una mañana me enseñó a hacer el árbol. Así. Así. Así, El tal tirón. cual, el tirón. Cosa que con mis alumnos tardamos un montón, tardamos meses. Sí. Y entonces, claro, había un montón de lagunas, claro, pero yo tenía el mapa que me había hecho mío del árbol. Y entonces a partir de ahí cogía no sé quién y empecé el árbol. Porque es que lo mejor es, el momento que aprendes una cosa, yo tengo como un decreto, una frase que es, si aprendes algo, apréndelo muy rápido. No lo demores. O sea, tardo mucho en entrar. Pero si entra y apréndelo muy rápido. ¿Por qué? Porque si tardas mucho, te eternizas. Te pierdes la ilusión, la energía, todo. Se va el ímpetu, ¿no? Esa cosa. Se basa, eso. Y eso es muy importante, porque esa energía de ilusión, de ímpetu y tal, es la energía de movimiento. Claro. Es un poco como ese Marte, ¿no? Que te da la energía de movimiento, de tal, venga, vas a empezar con ello, ¿no? Entonces es necesario hacerlo. De hecho, tengo Marte en la casa 1. Sí, estoy pensando todo el rato en tu carta, mientras claro. hablas. Claro. Y tiene todo el Sol, Marte en la 1, claro, pues claro, obviamente. Claro, está ahí, ¿no? Tienes esa cosa de inicio y ya está, esa chispa. Esa chispa. Entonces, con la inteligencia te dice, el entenderlo te dice, Pilar, si no aprovechas esta energía de inicio, luego lo vas a perder. Claro. Con lo cual, aprovecha esa energía de inicio para poder ponerlo. Claro, para esto es decir, claro, cada uno donde tenemos a Marte en nuestra casa, y a lo mejor nos va a decir que, claro, no todo el mundo es como yo. O sea, entonces, ¿dónde tenéis cada uno la casa, o sea, Marte, ¿no? Claro. ¿En qué casa lo tenéis? ¿En qué signo? Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí empecé a hacer árboles con la gente. Había cosas que, ¿y esto cómo era? Volví a preguntarle, oye, ¿y esto cómo era? Pues esto era así. Entonces, claro, la ventaja era que tenía el padre, el maestro en casa. Tenías coach ahí cerca. Claro, tenía ahí la ventaja, tenía un enchufe. Claro. Entonces, pues nada, pues esto cómo era y tal. Y así fui haciendo árboles. Hasta que lo mecanicé. Hice el mecanismo de cómo se construía el árbol. Tardé un poquito de tiempo y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se quedó eso ahí. Yo seguí haciendo cosas, investigaciones, por otro lado, como yo, pues como eso, pues soy yo. Pues ahora aprendo cosas con proporciones áureas, pues voy a hacer lesiones en proporciones áureas. Y entonces me di cuenta que las lesiones de un hombro, tenían una relación áurica en el cuerpo. ¿Ah, sí? Y entonces empecé a hacer una investigación sobre proporciones áureas, lesiones en proporciones áureas. Y entonces cogía un metro, medía, pues a ver, el hombro, vale, pues me voy a ir a la cadera opuesta. ¿Qué segmento es este? Tanto, pues ahora voy a hacer la proporción áurea de tal. Pues hay dos nudos, uno que está yin y otro ya, no sea, uno agudo y otro crónico, en la zona que está haciendo la lesión en el hombro y la otra en el no sé qué, y así todo. Entonces iba haciendo cosas de estas en el cuerpo, el no sé qué, probando para arriba, para abajo, y así, ¿no? Y nada, y poco a poco, pues eso, me fui metiendo poco a poco en cábala, seguía con la medicina china, o sea, un poco todo, pues con masajes, con los estiramientos, con, yo qué sé, un poco, pues lo que la vida me iba planteando, yo no sé, ¿no? Y se iba surgiendo, hasta que, me voy metiendo cada vez más en cábala, sigo a mi padre, o sea, ya a partir de ahí empiezo, en un momento determinado empiezo a decir, todo lo que tú hagas, yo voy contigo. Tú vas a un congreso, yo contigo. Tú vas a clase, yo contigo. Y así. Y lo voy siguiendo a mi padre en todo. Incluso, claro, esta mente inquieta y esta mente
pues que ya tenía un bagaje anterior que me ayudó muchísimo a tener criterio propio, ¿no? Y ese criterio propio, en un momento determinado, empiezo a rebatirle cosas a mi padre. No estoy de acuerdo con esto me raya, ¿y esto cómo lo haces? Y esto no sé qué. Entonces al principio me costaba, porque claro, era como, ¿cómo voy a llevar la contraria a mi padre, no? Porque y además, maestro. Y el maestro. Dos cosas. Entonces, claro, era como, ¿cómo le voy a llevar la contraria? No la contraria, pero es que no estoy de acuerdo. Claro, entonces le decía esto, me decía, y a veces que me respondía, pues porque sí, porque he sentido que es así. Y yo decía, vale, una respuesta estupenda. O sea. Y entonces, claro, yo veía a mi padre cada vez iba, claro, cada vez con más problemas de salud y veía pues ese final de mi padre, ¿no? Que era como, se me hace un nudo en el estómago cada vez que veía, pues eso, que mi padre, pues que en un momento determinado no iba a estar, ese maestro, ¿no? Pero no solamente ese maestro como cabalista, sino ese maestro de vida también, ¿no? Porque claro, cada vez, yo muchas veces le decía que era el libro gordo de Petete, ¿no? ¿Recuerdas que era el libro me acuerdo. que realmente, pues ese libro que sabía de todo, que tú le preguntabas y sabía de todo, ¿no? Y recuerdo que además él decía, es que Pilar, tienes que saber de todo. Claro. Es que no me interesa todo, me interesa lo que me interesa. Es que de esto no me interesa, déjame en paz, ¿no? Y tal. Pero claro, él sabía de muchísimas cosas, ¿no? Y de repente veía, pues como ese libro gordo ya en algún momento no iba a estar, ¿no? Y ya cuando fui el último tiempo, cuando fui preguntándole, le preguntaba cosas y él decía, no sé, ¿cómo que no sabes? Tú no puedes decirme no sabes. Entonces para mí todas esas cosas eran como crisis personales, ¿no? Claro. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que, claro, él lo que hacía era como para prepararme, como diciendo, Pilar, yo no voy a estar siempre, tienes que buscarte la vida, así. Y bueno, pues el día que él se marchó, esos meses posteriores, pues entré en crisis. ¿De qué hago? Porque yo ya estaba haciendo árboles, ya me estaba metiendo, daba pequeños cursos de cómo se levantaba el árbol y tal. Sí. Pero yo decía, es que no sé qué hacer. Y en un momento determinado dije, ¿y si dejo la cábala? Porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser valientes a la hora de plantearnos retos. ¿Y si lo dejo? Si lo dejo, tiene que haber algo que te diga no. Y si tiene que ser que sí, algo te tiene que decir que sí. Pero a lo mejor yo lo dejo, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que me dijo que no podía dejarlo. Tienes que continuar con ello. Planteamos que nosotros éramos los hermanos, los herederos del legado que había dejado mi padre. Todos los libros, ¿no? Todos los libros libros tiene escritos? Creo que 11, más o menos. Pero no tanto por volumen de libros, sino por la importancia de ciertos libros. Ya. Sobre todo de uno de ellos, o dos de ellos, que es el diccionario. Claro. Entonces, el diccionario numérico hebreo-español era clave, ha sido clave. Ese diccionario tiene como unas 18.000 entradas, más o menos. Yo cuando me enteré que él había hecho, porque yo no sabía muy bien tampoco el trabajo que iba haciendo paralelamente a mi padre, yo recuerdo una conversación que tuve con él y me dijo que había hecho el diccionario y me dice, digo, ¿pero cómo has hecho este diccionario? Sí. Y me dice, con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento, me dice. Uf. Y dije, ostras, tú, en ese momento que eres consciente, ¿no? Sí. De lo que ha pasado. Yo luego como se me caían las lágrimas, ¿no? De decir, ostras, ¿sabes? ¿No? Y, claro, para mí, con el tiempo me di cuenta que era la obra cumbre de mi padre. Incluso hablo con él y le digo, mira, hay gente que quiere el diccionario, que saben ya que existe ese diccionario, que ya lo habían publicado en papel, pero no todo el mundo podía acceder al diccionario. Claro. Porque claro, es muy caro ya solamente comprarlo en papel, con lo cual transportarlo a cualquier otro país es muy caro, ¿no? ¿Qué volumen tiene? Son 2 volúmenes, más o menos como una cosa así de gordos, o sea, más o menos que son. Y entonces decidimos, entonces yo hablé con él y dije, ¿por qué no lo editas digital? Entonces había 2 versiones, una como una primera versión que se utilizaban en los cursos, un poco como más pues para uso pues eso de alumnos y tal, y otro que era este que había editado, que era la edición gorda. Entonces
él dijo, ya lo he puesto en digital, pero cuando él falleció, recogemos esa información, todo esto, había puesto en la parte del diccionario pequeño, por decirlo así, el primero. Ya, no todo. No todo. Y entonces nos vemos en el reto de hablar con la editorial y de decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la idea de hacer el diccionario en digital. Cosa que la editorial lo que nos dice es un trabajazo y nosotros no estamos para hacer ese trabajo. Y entonces decidimos hacerlo nosotros, sobre todo mi hermano, Iván, David también, y mis dos hermanos colaboraron un poco, sobre todo Iván, pues eso porque el problema de pasar algo en digital no es que lo pases, sino que es que al ser hebreo tiene toda una tabulación diferente, o sea, una cosa que viene de la derecha y otra de la izquierda. Claro. Entonces, claro, se desconfigura todo. Entonces tiene un trabajo de edición muy complicado. Hasta que él fue aprendiendo a decir, bueno, pues cómo cambio esto por esto, no sé qué y tal. Y entonces él me dijo, Pilar, necesito que tú lo corrijas. Claro. Y entonces igual. Entonces me puse a... Entonces lo pusimos dicen, vamos a editar en Amazon, pero en edición cerrada para que tú solo lo puedas ver tú. Y tú vas a ver cómo va a quedar al final de todo esto. Y entonces al final dije, vale, entonces yo veía pues eso, pues prácticamente pues correcciones de edición prácticamente, porque sí. Realmente la parte de diccionario ya estaba hecha, o sea, yo no tenía que hacer nada, porque además tampoco tenía conocimiento para hacerlo, o sea que simplemente era pues cómo quedaba y tal, cómo se veía, ¿no? Y cuando ya estaba, pues, cuando ya estuvo todo hecho, pues dice mi hermano, ya está. Y dice una frase que para mí fue como, ¿lo lanzamos al mundo? Era como, ¿de verdad? Es como, ostras, ¿vas a lanzarlo al mundo? Es como, wow. Y en ese momento, ¿qué dices? Ostras. Digo, pues ya sí. Digo, pues ya está. Digo, ya está. Claro, y solamente darle a la parte pública, ya estaba, sí. Ya estaba hecho. Ya estaba subido y ya todo. Estaba subido, claro. Solo era darle. Al público. Y digo, hay que hacer algo más, ¿no? Vamos a hacer algo y tal. Tú, Pilar, que conoces a gente, ¿no? Cabalistas y tal. Y bueno, pues venga, va. Y hago así un repaso, ¿no? Y me acuerdo de Rubén, amigo mío y tal. Y digo, pues, oye, tengo un amigo que tiene mucha gente y tal. Y entonces me dice, pues venga, pues va. Y pues le llamo, oye Rubén, mira, le mando un mensaje, mira que hemos hecho esto. Y yo, claro, yo con toda la ilusión, ¿sabes esa cosa que estás con emoción de fíjate y tal? Y en ese momento él me dice, bueno, te tienes que venir a Asturias, porque no sé qué. Y le digo a mi madre, voy a ir a Asturias. Y dice, mira, yo no voy. Y dice, vete tú. Yo, ¿cómo voy a ir a Asturias? Y al día siguiente le digo a Rubén, mira que no. Y dice Rubén, que yo sí que lo veo, Pilar, que te venga para acá. Y no sé qué. Digo, bueno. Y al final, bueno, pues me fui para allá. Y a partir de ahí, claro, todo ha sido un antes y un después también. Que es una entrevista, ¿no? Que fue una entrevista, me hizo 2 entrevistas, porque dijo, ya que estás aquí, te hago 2 entrevistas. Sí. Que están en YouTube. Y entonces, a partir de ahí, pues claro, todo lo que se hizo una sobre la parte del diccionario, la gematria, y otra sobre el árbol de la vida. Yo lo había ¿Cómo hecho. se llama el canal, perdona? El Sendero. El Sendero. El Sendero lo pondremos aquí abajo, pero bueno, para que veáis los vídeos que están muy bien. Sí. El Sendero de Rubén. Sí. Y entonces, pues yo le había hecho el árbol a Rubén, y él me dijo, es que como me gustó mucho, yo a la gente le hablo sobre el árbol. Dice, pues mira, qué mejor que ya que estás aquí, pues hacemos una entrevista también del árbol. Y entonces hicimos la entrevista del árbol, ¿no? Y, claro, Rubén tiene un montón de personas. Entonces, claro, todo esto dio un bombazo. Y a partir de ahí, claro, ha sido como, wow, tengo que parar esto porque no lo puedo sostener. Y claro, todo eso ha supuesto, pues claro, una previsión en principio, pues venga, te hago el árbol, pero resulta que dice, no, es que hay una lista de no sé cuánta gente que está esperando a que se le haga el árbol. 2 años me has dicho de lista. 2 años más o menos, como de 22 meses, no sé cuánto tiempo, porque se puede alargar, o sea, me refiero, ¿por qué? Porque una de las cosas que sí que tenía claro era que todo nunca iba a perder esa parte genuina de hacer el árbol. Claro. Porque hoy en día sí que existen programas que te hacen el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Pero no te lo interpretan. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, no, tiene que ser a mano. Y es súper importante que el árbol se haga a mano. Porque sucede una cosa que las máquinas no hacen, que es que tú te puedes equivocar. Entonces, si tú te equivocas, eso es una información súper valiosa.
Ah, porque resulta que cuando tú te metes en los datos de una persona, claro, tú te metes energéticamente en los datos de esa persona. Y entonces, ¿qué pasa en la vida? En cosas sin tú darte cuenta. Y a lo mejor estás así haciendo unos cálculos de pasar el nombre a números y de repente te equivocas. Donde te equivocas, ahí hay un atasco, esa persona tiene un atasco ahí. Entonces consideramos que todos los errores son súper valiosos. O sea, es uno de los grandes tesoros que tenemos los errores. qué bueno. Entonces, pero cuando eso lo trasladas, por ejemplo, toda mi vida, ¿no? Esa niña que no podía estudiar bien, que le costaba, todo tenía un sentido. Claro. ¿Qué información estaba dando todo esto, no? ¿Qué información te dice cuando las parejas no funcionan? Funcionan un tiempo y se caen, ¿no? Claro, con un Plutón en la casa 7, pues claro, están continuamente renovando, ¿no? Claro. Y con un decreto yo quiero saber, pues evidentemente, claro, todo va así, ¿no? No es una situación así como muy, como que va marcando concretamente el camino, ¿no? Entonces, los errores para mí son grandes puertas de información, grandes puertas de información, da igual en qué nivel lo estemos hablando, todo lo que está sucediendo en este momento, que lo consideramos un error, son grandes puertas de información. Qué bueno esto. Entonces lo que pasa, que claro, no te tienes que poner, como decía Einstein, ¿no? No puedes estar en el mismo nivel de conciencia en el cual se produce el problema. Tienes que subir a un nivel superior para poder verlo. Es como Ajá. la emperatriz que está en el árbol de la vida, que nosotros lo ponemos en sendero, que está entre Jotmavina, entre la sabiduría y el entendimiento, ¿Sí? y ve todo desde arriba y lo está viendo desde una visión mucho más, desde esa perspectiva, desde esa síntesis, que ve las cosas desde otro sitio, ¿no? Para realmente decir, bueno, ¿qué información me está dando esto, no? Entonces, claro, los errores que todo el mundo, ¿no? Nadie quiere mostrar sus errores, resulta que es una pena, porque están dando tanta información que estamos perdiendo todo eso que el subconsciente está queriendo salir a través de esas patosidades que tenemos en la vida. Sí, sí. Entonces me parece súper Qué bueno. maravilla. Así que tú pasaste de plantearte dejar la cábala a tener una lista de espera de 2 años y meterte ya a lo bestia, ¿no? Que ya Metida, la vida prácticamente. decidió por ti. La vida decide por mí. La vida decide por mí. Yo digo que siempre tenemos una sala donde estamos transitando en ese momento, Sí. y cuando ya lo transitas te das cuenta de que hay otra puerta. Y en ese momento la ves así un poco de lejos, ¿no? Como digo yo, ¿no? Dejo ahí las cosas. Desenfocada y se enfoca, ¿no? Sí, total. Y en ese momento ves que esa puerta se está acercando hasta que se te abre la puerta. Y mi padre tiene una frase que decía que cuando ves una puerta solamente tienes que tener el valor para atravesarla. O sea, cuando te estás delante del paraíso, hacía un paralelismo, ¿no? Decía, cuando estás delante del paraíso, estás delante de la puerta del paraíso, solamente lo que te falta es el valor, la decisión si la atraviesas o no, y el valor para decir, atravieso la puerta, porque lo tienes delante. Que no es poco. ¿Qué pasa? ¿Tú has experimentado alguna vez tener la puerta, no atravesarla y has visto las consecuencias? Claro. ¿Tienes identificadas así algunas ocasiones? Como veo que lo tienes todo tan analizado, ¿no? Y que estás Sí. muy bueno, que es, Ahí me has pillado, no lo sé. ¿En serio? No lo sé. Posiblemente sí, claro, o sea, me refiero, yo creo que hay muchas puertas que no abres consciente o inconscientemente, o sea, no lo sé. Pero yo creo que la vida llama varias veces a la misma puerta. Ajá. Eso es interesante, porque mira, es otra pregunta que tengo y que me hago muy a menudo, ¿no? Es lo típico del tren que pasa. O sea, se lleva mucho decir que podemos hacer de todo en cualquier momento y que esa cosa de empoderamiento que quizás pueda parecer excesiva, porque hay un momento en que ya no puedes hacer ciertas cosas, hay puertas que se van cerrando. Entonces, ¿cuántas veces pasan los trenes? ¿Realmente hay una oportunidad? ¿Hay varias? ¿Tú cómo estás un poco muy metida en esto, ¿no? Y observándolo en ti y en los demás? ¿A qué conclusión has llegado? ¿Cuántos trenes hay? Pues mira, te voy a contar una cosa que pasó, Sí. que una conversación que tuve con un amigo, que le dije, yo nunca voy a subir al Everest, soy consciente de que yo no voy a... Claro, dice, a ver, Pilar, Claro. este cuerpo, a ver, ¿qué cosas no vas a hacer? Y dije, Sí. yo no voy a subir al Everest. Y él me decía,
que ya te estás poniendo límites. Digo, no, yo quiero ser realista. Esta cosa así que dices, no, Sí. yo no voy a subir al Everest. Y entonces, claro, él era como que me estaba diciendo, te estás cerrando las puertas. Y yo, claro, yo en mi afán de realismo, de decir, sé consciente de mis limitaciones, realmente. Sí. La cosa se queda ahí. Y un día tengo un sueño. Y en el sueño estoy subiendo al Everest. ¿Ah, sí? Y de repente dije, venga, vale. Y entonces dije, no lo subo físicamente, pero sí lo subo, lo subo a nivel astral. O sea, lo subo a nivel del sueño. Sí que llego a niveles, a otros niveles. Así, ¿no? Entonces, yo creo que las puertas que no hemos abierto posiblemente estaban escritas de que no las teníamos que abrir. Ajá. También creo eso, hay una creencia sobre ello, ¿no? Pero también hay momentos en los cuales ves la situación y la ves de lejos. Y te das cuenta de que no estás preparado todavía para abrir esa puerta. Entonces tienes que esperar también el momento para abrir la puerta. Entonces creo que las puertas son fáciles de abrir cuando llega el momento, cuando tú estás preparado y llega ese momento. O sea, es una combinación de tu conocimiento, tu entendimiento, tu preparación, tu vasija, llámalo como quieras, más el elemento tiempo. Ha llegado ya ese tiempo. Ya. ¿Vale? Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. A mí eso me impresionó, ese pasaje, que es verdad, hay un tiempo para cada cosa. Entonces las puertas que no hemos abierto posiblemente tienen que ver con no era el momento adecuado. Qué bonito y qué difícil identificarlo, ¿no? Hay una certeza cuando sabes que es el momento. O se te facilita todo de repente, ¿cómo es? A ver, yo tengo otra teoría, que es, si estás por el camino, ¿Sí? si estás por el camino recto, el camino que es, entonces el camino, la vida te ayuda poniéndote los elementos para que tú puedas transitar ese camino. Y si es que no, te va poniendo las piedras en el camino. Ya. El problema es cuando nos empeñamos en mantener ese camino a pesar de las piedras. Ahí es donde yo veo que no estamos escuchando. Y desde ahí sí que me viene lo que la pregunta que tú me hacías antes, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas me he empeñado en algo que posiblemente también lo tenía que transitar, pero en un momento determinado es, ¿otra vez vas a repetir esto? Entonces, cuando se me ha repetido una misma situación, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Una misma situación que se me pasó en el pasado y se me ha vuelto a presentar en el presente, Ya. y dije, creo que ya está bien. Porque es como dar la vuelta, otra vez voy a empezar. Claro que hubieran sido cosas diferentes, pero siempre tienen como un denominador común que dices, voy a dar otra vez la vuelta al mismo sitio. Aunque avancemos, ¿no? Pero siempre yo pienso que el tiempo no es un tiempo lineal, sino un tiempo casi circular, de espiral, que vamos a cambiando. Pero, claro, ese cambio, esa situación de repetición, dije, es lo mismo. Es el mismo patrón, Pilar, déjalo ya. Déjalo ya. Qué interesante este tema, porque por otro lado también está que a veces las cosas cuestan. Y si nos rendimos a la primera, pensando que son señales de que no es el camino equivocado, solamente vamos a lo fácil, ¿no? Es muy, muy complicado. ¿Cómo resuelves esto? Vale. Mira, yo ahí lo veo como etapas diferentes de la vida. Hay una etapa en la cual hay que empeñarse, aunque te digan que no. Hay que empeñarse. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar con el no. Claro. Y enfrentarte con el no es muy importante. Porque otra de las frases que me ayudó mucho una amiga, una muy querida amiga, que vio que yo dije que no a algo rápido. Pues lo dejo. Y claro, se me queda así. Pilar, ¿cómo es posible? No, voy diciendo, ¿cuántos noes tienes que decir? Tienes que vivir esos noes para que aparezca el sí. Entonces, una de las primeras etapas que tenemos que pasar en la vida son estas, ¿no? Esa parte de cuántos noes tenemos que hacer, pasar, transitar para que aparezca ese sí. Perfecto. Cuando ya te das cuenta de que, dice, vale, no pasa nada por los noes, ya he superado los noes, no pasa nada, me dicen un no, pues ya está. Ahora, ¿qué siento yo? Yo siento que tengo que seguir en ese camino. Entonces ya no es eso, sino que siento. Claro. Entonces desde ahí, dice, a pesar de que me ha dicho que no, yo siento que tengo que seguir ahí. ¿Vale? Recuerdo un día
en este proceso con mi padre, Sí. que él me dice que yo le presento, ¿no? Los últimos meses antes de morir, Sí. le presento y le digo, mira, estoy investigando sobre esto y el primer árbol que he hecho con todo esto es el tuyo. Claro, mejor que tú, que te conoces, que no sé qué, porque era un proceso de 16 árboles concadenados, de no sé qué, una cosa muy compleja Sí. y tal, ¿no? Y yo cuando lo vi, ¡ay! Es que te refleja perfectamente tu árbol, que no sé qué, ¿no? Y entonces ya habíamos tenido así una cosa, porque yo le dije, es que esto no lo estoy de acuerdo, yo creo que esto hay que ponerlo así. Y él me dijo esto, yo esto no lo veo, Pilar. Lo que tú me estás diciendo no lo veo, ¿no? Y yo dije, es que yo sí siento que tengo que hacer, que va por ahí. Entonces, ya no me sirve tu no. Yo siento que tengo que estar ahí. Entonces, cuando empiezas a sentir de que a pesar de los noes, tú sientes que tiene que estar ahí, ya hemos atravesado los noes del sistema. Entonces ya, otra cosa es que yo me empeñe y que la vida me vaya poniendo la experiencia, porque te da una experiencia, pero te la quita. O se destruye por alguna causa, lo que sea. Entonces dices, vale, pero lo haces tuyo ese tránsito. Entonces cuando tú empiezas a darte cuenta de que ese tránsito es para ti, esos noes son tuyos, no es nadie que diga exteriormente no. Incluso la vida es el lenguaje que tienes directamente con la vida, ya no con nadie, sino con la propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Te va guiando y te dices, claro, mi experiencia te está diciendo que aquí tienes que dejarlo por lo menos por ahora, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que me... Porque claro, para tú las que dices, no tengo tiempo tampoco, entonces vamos a ver cuál es el camino que está abierto. Entonces, es una combinación de momentos, por decirlo así. Es una combinación de pequeño, tienes que transitar una serie de experiencias, de vidas, de aprendizajes. Y que sí, porque necesitamos enfrentarnos a nuestras propias frustraciones. Es que es básico, la frustración es básica. Enfrentarnos a eso para que no sea algo personal, la frustración. Pero cuando vivimos una frustración totalmente personal, es que psicológicamente, emocionalmente, energéticamente te machaca, pierdes toda la energía vital. Entonces dices, no puedo estar ahí, no puedo estar en este machaque de energías que al final dices, se te van rompiendo el corazón por todo. Cada vez que hago una experiencia, dices, no puede ser, a ver, ahora. Entonces, pero cuando ya entiendes que el sistema es diferente, la forma es diferente, que hay un lenguaje interno que te va guiando, ahí dices, hay ese momento de cambiar, de que los noes ya no son noes. ¿Y tú qué decides hacer? Yo digo que somos dos. Nosotros mismos somos dos. Uno, que son las tendencias que tenemos, el ego, la tendencia, todo lo que tenemos, y otro, que está en un nivel un poquito más superior, como si fuese doble, ¿no? Y que hablaba Garnier y todos estos, ¿no? El doble cuántico. El doble cuántico y tal. Y otro que dice, pero ¿tú qué quieres transitar? ¿Tú qué quieres hacer en la vida? Y entonces tiene que haber una conversación, un equilibrio entre el yo ego que quiere pasar y que quien se empeña y no sé qué, y el yo que podemos hablar también con él, que dice, no, pero ¿tú realmente quieres pasar por esto otra vez? ¿Tú realmente quieres hacer esto? ¿O quieres hacer esto? Vete a por ello, venga, vamos a por ello. Entonces, ¿cómo estos dos yoes o estos más de dos yoes empiezan a hablar entre ellos y al final hay que poner un orden en esto y hay que decir, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo ordenamos esto? ¿Tú quieres volver otra vez a pasar por esta experiencia? Sí, no. Si quieres pasar, abre la puerta. ¿No quieres pasar? Esto. ¿Tienes otra puerta? Abre esa otra puerta. A ver qué pasa. Entonces es una cuestión de ir como equilibrando todas estas conversaciones internas hasta decir, bueno, pues decido equivocarme si cojo esta puerta. Incluso ahí. No tener miedo de equivocarte. Que a lo mejor otra vez te van a dar otra vez la patada. Da igual. Pero si decido, si siento que tengo que atravesarlo otra vez, ábrela, no pasa nada. Sí, igual ese error lo necesitas vivir, ¿no? Eso es. Porque es un error tuyo que necesitas. Eso es. Uf, qué temas tan interesantes estos. Mira, yo te quería preguntar por una cosa que antes de empezar a grabar, lo has dicho, yo tenía preparado, porque tenía pensado preguntarte sobre los ángeles. Y tú me has hablado de alguien que era un ángel. Y el otro día, viendo una entrevista de tu padre, él contaba
cómo se introdujo en la Cábala por casualidad. Y bueno, la historia está ahí igual para los que lo podemos resumir un poco, ¿no? Una tienda, una librería en Gran Vía y bueno, que todo le fue surgiendo. Se lo fueron poniéndole el libro en la mano prácticamente, pero me hace gracia lo que contó luego. Después me gustaría que tú lo contaras porque habla de los ángeles y que me cuentes cómo es esto de los ángeles, porque dijo con una soltura que era un ángel, dijo con una naturalidad y digo, bueno, así reconocido, ¿no? Cuéntame un poco sobre los ángeles. Bueno, él cuenta en esa historia cómo él va a comprar un libro para un amigo suyo, sí. Y entonces se va a una librería que ya no existe, esotérica, había cosas más raras y tal, sí. Y se va a la librería y ve un mapa del árbol de la vida. Ajá. Y entonces él no sabía lo que era esto y entonces lo mira y le pregunta al librero, ¿y esto qué es, no? Pues el árbol de la vida, de la cábala hebrea, la mística judía y tal. Sí. ¿Vale? Pues qué bonito. Dice, pues sí, pues muy bonito y tal. Dice, pues no se lo puedo dar porque, bueno, y tal. Digo, hay un libro, dice que es muy malo, dice, pero tiene un dibujo muy bonito. Dice, si quiere usted, pues se compra el libro, arranca el esto para que tenga la... Y él decía, ya, pero es que a mí, yo tengo un respeto a los libros, dice, entonces, dice, yo nunca lo voy a romper. Y a partir de ahí, él se compra una serie de libros y sobre todo yo creo que se compra un libro clave que es el libro que hace que él se meta en una rama justamente de la cábala, que es la cábala mística de Dion Fortune. Entonces, digamos que Dion Fortune pertenece a la cábala hermética. Vale. Y entonces eso lo que hace que él se vaya metiendo cada vez más en esa cábala hermética y no en otro tipo de cábalas que hay, ¿no? A partir de ahí, bueno, él sale de la tienda con sus libros y tal, y esperando el autobús para volver a casa, se encuentra que hay un hombre vagabundo de la calle, con unos ojos azules, dice que impresionantes, oliendo a vino y tal, y entonces le pregunta, gracias, y entonces le pregunta, ¿qué llevas ahí? Y entonces él le dice, pues unos libros que he comprado y tal, pues para un amigo y tal, y otros que me han llamado la atención los he comprado para mí y tal, ¿no? Y entonces le pregunta, le dice, ¿te sienta bien la barba? Y entonces, y tal, ¿no? Y dice, saqué, dice, del bolsillo unas monedas y no sé qué, un poco más. Dice, en ese momento llego al autobús, bueno, pues me tengo que marchar, me suelo... Dice que en ese momento que se sube al autobús se da cuenta que es el hombre más espiritual que ha conocido en su vida. Pero luego cuenta que años más tarde se dio cuenta de la barba, ¿no? La barba, ¿no? Esa es la cosa. Claro, entonces la barba que tenía que ver con esa sabiduría de hombres sabios que mantenían la barba, que no sé si ahora no me acuerdo muy bien cómo era, que tenían... En gematría, te quería preguntar, el significado de barba tenía el mismo valor que la cábala. Y sí, es como él se acababa de introducir en la cábala, es como te sienta muy bien, fue como tienes que seguir por ahí, ¿no? Claro. Una señal, y pues, dijo que era un ángel. O algo así, claro. Entonces, pues debe ser una cosa así. Si ahora tú lo vas contando, me va viniendo. Claro, ¿no? Es que eso tienes, yo tengo solo una anécdota y tú tienes 800.000 mezcladas. Entonces, claro. Y entonces, él, claro, yo creo que todo le fue guiando, o sea, me refiero, todo le fue como diciendo, este hombre sabe más de lo que él sabe, de lo que él cree que sabe, por decirlo así, ¿no? Claro. Sí. Es que me impresiona mucho lo de la gematría. Me gustaría que nos contaras lo que es, aunque esto da para otra entrevista, obviamente, de otro tipo, ¿no? No, y estamos hablando de ti, pero dentro del marco, para ti es muy importante, y dentro de la cábala tu padre está especializado, ¿no? en la gematría. Primero, ¿por qué se dice gematría si no tiene una? ¿Por qué no se dice gematría? A mí eso me tiene loca. Bueno, hay una discusión de cómo se producen ciertas palabras que originalmente vienen del hebreo, ¿vale? Esto de los acentos de gematria, gematría, también, o de no sé qué, y cosas así. Y al final dices, como la palabra cábala, ¿no? Dices cábala, cabalá, cabalá, no sé cuántas versiones dicen. Da igual, ¿no? Puedo decir gematría. Puedes poner gematría, gematría, lo que tú quieras. La cuestión es que nos entendamos un poco qué es lo que significa, ¿no? El lenguaje, claro, el lenguaje sirve para esto, ¿no? Para comunicarnos, aunque cambiemos las palabras, ¿no? Sí. A ver,
La gematria, que es como yo lo nombro, Sí. es en hebreo, en las lenguas semíticas, tiene una característica que originalmente muchas de ellas eran, por ejemplo, el hebreo tiene una característica preciosa, una historia preciosa, la lengua hebrea, que eran pues, como los pictogramas chinos, ¿Sí? que eran símbolos que representaban cosas de la realidad. Ya. O sea, eran ideas, pictogramas, eran figuritas que simplemente Sí. representaban cosas. Con el tiempo, este sistema de forma de comunicarse, de forma escrita, fue convirtiéndose en un abecedario. Claro. Pero mantenían también los sistemas internos, que eran también sistemas numéricos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que las letras hebreas no solamente sirven para crear palabras, como el castellano, ¿no? Como digo yo, casa, C-A-S-A. Sí. Pero dice, la C para nosotros no significa más que una C, Claro. un sonido, ya está. Pero en hebreo no pasa eso. En hebreo tienes que esa letra tiene una forma, pero no solamente tiene una forma, sino que tiene una información relacionada con esa forma. Porque claro, por ejemplo, la letra Bet, que es como una C al revés, por decirlo así, ¿no? Con una base, luego está la Kaf, que es muy parecida, pero la Bet significa en, dentro. Entonces, ¿qué pasa? Era la inicial de la palabra Beit, que es casa en hebreo. Entonces es en, dentro, templo, algo que está dentro, por decirlo así. Ya. Entonces, esa información se mantiene dentro todavía de las letras. No solamente eso, sino que encima tiene una numeración que es número 2, la letra 2. De ahí que, por ejemplo, el texto hebreo Bereshit, que empieza Bereshit, la Torah, el Génesis, empieza por la Bet, porque todo está contenido. O sea, empieza por una letra que va a contener todo lo que va a venir después. Ya. ¿Vale? O sea, es como... claro, que decía meterme en cábalas y cosas así. Sí, bueno, un poquito por encima. Un poquito por encima, bueno. Pero es... bueno, se dice que todo se va a crear a través de un vacío que se va a crear dentro del infinito. O sea, imagínate el infinito, ¿vale? Que no vamos a hablar ahí. Sí. Imaginaos que son unas ondas, por decirlo así. Y de repente se produce un vacío, una diferenciación de lo infinito, y en ese vacío es donde se empieza a crear todo. Pues imagínate que ese vacío es como esa bet, que está todo contenido, ¿vale? Entonces, esa bet contiene toda la Torah. Es como la primera vasija que va a contener todo lo que va a venir después, ¿vale? De hecho, empieza por la bet, y Deuteronomio 34, que es como termina la Torah, termina por la palabra Israel, que termina por una lamet, que es como nuestra L. Sí. Entonces, cuando lo pones al revés, o sea, cuando lo lees lev, la lamet y la bet significa corazón en hebreo, con lo cual se dice que la Torah es el corazón de Dios. Es como el corazón. Entonces, claro, estas letras, con esos valores numéricos, cuando te empiezas a meter en una persona, una mente, que pones en la mente de mi padre, ¿no? Investigadora, matemático, porque tenía mucha facilidad para los números. Él había estudiado ICADE, o sea, había estudiado Era economista, ¿no? economista, entonces, o sea, todo lo que era la parte de números se le daba muy bien. Con lo cual, ¿qué pasa? Que un mente matemático con una mente creativa, con una serie de combinaciones del personaje que era mi padre, claro, dio, digamos, como margen, dio como todo el impulso para luego crear lo que creó. Ahora, ¿qué es la gematria? La gematria, claro, con un lenguaje semítico como es el hebreo, con esta información, sí, ¿no? De no solamente que son símbolos de formas de la realidad, por ejemplo, sino que sí, también tiene un valor numérico, pues puedes poner cualquier palabra que tengas, la puedes poner en números. Por ejemplo, la palabra lev, corazón, claro, tienes que la lamed vale 30 y la bet vale 2, 32. Ya. Con lo cual, dice, ya hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, que habla de toda la construcción, de cómo se va a construir el árbol de la vida. Entonces dice, 32 senderos de sabiduría. Ajá. Entonces, de alguna forma, estos 32, o sea, ese corazón, senderos de sabiduría, es el árbol de la vida. Uf. Entonces, imagínate toda la Torah, ¿vale? Los 5 libros, los 5 ¿Sí? primeros libros bíblicos,
¿vale? Que van a representar el árbol de la vida. O sea, me refiero, tú coges el árbol de la vida y en el árbol de la vida podría estar representado todas las historias que te van a contar en el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es la Torá, prácticamente, ¿vale? Y entonces, claro, y ahí además te están hablando sobre todo un proceso de corazón. Con lo cual la Torá realmente es el corazón de Dios. Y ahí aparecen, por ejemplo, todas las leyes, todo, arquetípicas que están ahí. Otra cosa es como luego lo interpretemos, porque si somos demasiado kamikazes a la hora de interpretarlo, es lo que pasa a lo largo de la historia, que al final hemos hecho más burradas que otras cosas. Pero si sabes leer más allá de la parte solamente literal, sin perder la parte literal, eso es importante, sin perder la parte literal, si sabemos interpretar todo esto, sabes, llevarlo en esos 4 niveles que te dice que hay que entender, la Cábala te dice, la Biblia hay que entenderlo en 4 niveles diferentes, hay 4 niveles de interpretación diferente. Ya. Pero en estos 4 niveles, claro, en qué nivel es necesario cada uno, pues me interesa ahora verlo de forma literal o me interesa más de verlo más trascendental. Entonces, desde ahí podemos realmente entender esa trascendencia del corazón de Dios de la Torá. Claro. ¿Crees que las malinterpretaciones de esto es lo que lleva a las religiones, a los dogmatismos, a los extremismos, ¿no? Un poco lo que estás diciendo. Claro. A mí la palabra dogma sí, es una de las cosas que tendríamos que tener todos muy presente en nuestra vida. Muy presente. Porque creamos dogmas por muchísimas cosas sin ser conscientes de ello. Ya. Muchas. O sea, ¿esto tiene que ser así? Pues no tiene por qué ser así, ¿vale? Y además es como crear como criterios que, claro, nos hemos criado en familias, en culturas muy concretas. O sea, si estamos en España, pues tenemos una religión cristiana, o sea, católica cristiana. Claro. Pero claro, ¿por qué tiene que ser así? Porque si te vas, claro, al mundo judío, está el judaísmo, al islámico, está el islamismo, es decir, pero igual que esto, que son estas 3 grandes religiones abrahámicas, o sea, sí. ¿por qué no tenemos otros criterios con otras religiones, con otras formas de ver, con otros... Pues el otro día estaba viendo a un luterano y es tu punto también, ¿sabes? Entonces, no solamente eso, pues a mí me encanta, bueno, soy taoísta de corazón, entonces, sí. claro, la parte taoísta, o sea, mi cerebro entiende perfectamente el taoísmo, mi sentir entiende perfectamente el taoísmo. O sea, yo pequeña, pues me leía los libros de Longchamp Rampa y para mí era como, era mi mundo, ¿sabes? Todo el sistema también tibetano de monjes que se dedicaban a meditar. Conectas ahí. Conecto ahí, ¿sabes? Y entonces dices, bueno, pues ¿con qué vas sintiéndote las cosas? Entonces, bueno, pero así todo, el dogma, el problema de cualquiera de ellos, a pesar de que nuestro sentir puede ser de una forma, es revisar siempre los dogmas que estamos creando también con toda esta información. Qué bueno. ¿No? Y la parte mística de la Cábala, ¿no? Es esta que está por encima, no es decir fuera, sino por encima de las religiones, ¿no? Y de todo esto, conecta con otras culturas. Bueno, ahí hay mucho intríngulis. ¿Sí? Hay mucho intríngulis. Aparentemente la mística de cualquier religión es eso, estar fuera de lo que sería un intermediario. Claro. O sea, tienes línea directa con la divinidad, con lo superior, con lo que sea. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y tú qué sientes que es Dios? Porque claro, si al Dios le tenemos dogmatizado, pues ahí empieza un problema, ¿vale? Claro, aquí empieza a haber también esa idea sobre la parte de el Dios antropomórfico, que tiene una forma, esas formas que vemos por ejemplo, en todo el Imperio Romano, sí, ¿vale? Sí. Y lo que sería la parte de lo eterno, del infinito, de todo esto. Entonces, claro, a mí me gusta más hablar desde ese concepto de lo eterno, no darle una forma concreta, por ejemplo. Entonces, claro, hay como que empezar como a desmembrar
cada concepto, porque a lo mejor una de las cosas que las damos por hecho es la clave de que no estemos entendiendo lo mismo, tú y yo. Estar ¿por encima de qué? Por encima del Dios antropomórfico, por encima de lo eterno, del infinito, de la luz del infinito, por decirlo así. Es muy complicado. Sí, del dogmatismo de las religiones, ¿no? Por encima de toda esa lucha, de esta religión, esta otra, están unidas a la política al final. Y fíjate el caso ahora mismo que está muy candente, ¿no? El tema de Israel, el tema, bueno, pues no vamos a sacar ahora este tema, pero al final es política, ¿no? Claro. Cómo se convierte esto, cómo se relaciona el judaísmo con otras cosas. Es que eso sí que es abrir un melón. Un melón muy gordo. Vale, yo te puedo dar aquí un criterio personal, que es el proceso es un proceso personal de cada individuo del planeta. Sí. ¿Vale? Mientras, hablando específicamente de la noticia, o sea, me refiero a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Hasta que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, no hayamos resuelto nuestras propias luchas internas, digamos que nosotros somos partícipe de todo lo que está pasando, aunque estemos en el otro lado del planeta. Que en este caso no está en el otro lado del Mediterráneo nada más. Sí. Pero nos toca de lleno. Claro. Porque el problema es que la gente no queremos asumir nuestras propias guerras internas, o que esa guerra externa que se está produciendo es una guerra interna también. Evidentemente para mí es todo política. Aquí hay muchísima división de mucha gente por ambos lados, o sea, no me voy a posicionar ni a un lado del otro. Cualquier matanza es una matanza, da igual en qué lugar estés. Da igual en qué lugar estés. Eso no tiene razón de ser, desde mi punto de vista. Estás creando una energía vibracional planetaria muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo otro día estaba hablando con una amiga y decía, vale, vamos a ponernos en el supuesto, voy a abrir un melón, soy consciente de abrir un melón. Sí. Vamos a ponernos en el supuesto de que en este caso Gaza desaparece, como Palestina, tal cual. ¿Qué energía vibracional se queda de ese territorio? ¿Qué vibración cuando todavía nosotros, con la guerra civil, estamos percibiendo todavía información de trincheras, de cosas, de situaciones que se ven, de resistencias que hubo en ciertas zonas? Qué interesante este melón. Resulta que durante un tiempo, por creación de mi prima, que vive en Francia, estuve yendo a dar masajes a Saint-Tropez. Ajá. Una renta per cápita súper alta, la gente no tiene problemas económicos, ¿vale? Todo el mundo más o menos sabe lo que es la Costa Azul y todo esto, ¿vale? Sí. Bueno, y había un alto nivel de suicidios. ¿Ah, sí? Y entonces yo me empecé a plantear por qué. Y me vino el caso de una persona y claro, empecé como a ver toda la energía que había de toda esta situación. Y resulta que empiezas a tirar un poquito del hilo y resulta que en la Segunda Guerra Mundial hubo una resistencia justamente allí y murieron mucha gente. ¿Qué pasa? Que toda esa energía quedó impregnada en la zona. A lo mejor incluso en antepasados, entonces gente que a lo mejor tiene algún tipo de memoria relacionada con la muerte, de las muertes que hubo ahí, asesinatos, cosas que hubo ahí, o simplemente la propia muerte de gente que todavía a lo mejor como alma se mantiene ahí. Entonces esos territorios que se han producido una guerra, se han producido guerras, se ha producido mucho dolor, eso no es tan fácil de quitar, no es tan fácil. Entonces dice, ¿qué quieres construir ahí? ¿Un complejo turístico? Va a ser un caos, porque la gente que entre ahí va a entrar en una especie de como no tengas tu subconsciente bien limpio, te va a sacar toda la oscuridad, todo el escorpio te lo va a sacar hacia afuera. Entonces tienes que estar muy preparado. Me voy de vacaciones, prepárate para irte de vacaciones allí. Prepárate. Ya verás qué vacaciones. Verás qué vacaciones. Escorpianas, efectivamente. Con lo cual dices, a ver qué estamos haciendo con todo esto. Entonces cuidado con eso, porque dices, claro, eso no lo tienen en cuenta, solamente tienen en cuenta cuánto dinero voy a ganar con esto, nada más. Pero ¿a costa de qué? Cuando con el tiempo se den cuenta de todo esto y la gente cada vez está viendo más
esa forma de ver la vida desde la forma vibracional, desde cómo todo está vibrando, es como va a ser una ruina económica a la larga. Porque cuando se den cuenta de todo esto, es como meterte en una casa de fantasmas. O sea, me refiero, una casa en la cual, o sea, tú dormirías en la cama donde se ha producido un asesinato. Ya. ¿No? Qué tema tan interesante. Esos son los campos mórficos de Rupert Sheldrake, que investigó con una curva, supongo que conoces, muy poquitos, Inglaterra. pero sí la había hecho. Había una curva en la que había muchos accidentes, investigó la pendiente, la rasante, y había, pues no sé, otras 15 iguales o no sé cuántas, que tenían las mismas características físicas, pero no moría la gente, y en esa curva se mataban todos. Tenía un índice de mortalidad. Y investigó y había habido una batalla importantísima en la guerra y Eso es. es esto mismo que me estás contando. Eso mismo. Pero fíjate, porque el territorio de Gaza, el territorio de Palestina, es un territorio que eso ya viene de muy atrás. ¿Qué pasa con ese territorio? Claro, ¿qué pasa con ese territorio? ¿Qué energía hay en ese territorio para que a lo largo de la historia siempre esté así? Es muy interesante esto. Claro, realmente allí tendría que haber psíquicos suficientes para saber realmente energéticamente qué hay ahí. Ya no es el chiste ni petróleo, por decirlo así, ¿no? Sino a nivel vibracional. Sí. Porque claro, a ver, sí que, claro, estratégicamente está a las puertas del Mediterráneo, es una zona súper buena a nivel de esa conexión, de esa parte. Pero hay claro, otros países al lado que pero tienen también lo lo mismo. tienen, pero también lo tienen. Claro, Claro, entonces esto es invadir por invadir, o sea, poco más. Es curioso lo que pasa. No lo sé. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos plantearse qué va a pasar ahí, por lo menos. Y sobre todo, me voy al trabajo personal de cada persona. Ya, que al final Si nosotros, yo tengo la teoría de que si nosotros internamente vamos quitando todas nuestras luchas internas, en algún momento nosotros esa lucha no tendrá fuerza. Se irá cayendo por sí sola, porque no lo podemos sujetar. O sea, en este momento se está sujetando por las guerras internas de cada uno de nosotros. Pero si no las tenemos, eso desaparecerá. No tiene sentido, no se puede sostener energéticamente. Con lo cual, los personajes que son los protagonistas que están creando todo esto, perderán su fuerza. Entonces, yo siempre, desde mi criterio y la vida me va poniendo con todas estas puertas que me va abriendo, ¿no? Que decíamos antes, lo que está haciendo es abrir, me está abriendo la posibilidad de hacer un trabajo personal para que cada persona realmente se ponga en su misión de vida. No entre en todos estos viajes, ¿no? Que hacemos, entramos, venimos, salimos, hasta que escojo la línea recta y me tiro para adelante. ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué venís a hacer? Esa sería la pregunta. ¿Qué venimos a hacer cada uno de nosotros? ¿Eso te lo responde el árbol de la vida? Es la idea, sí. Es la idea, ¿no? Mejor o peor, es la cosa. Y yo te quería preguntar por esta Matrix, ¿no? Porque todo esto, la gematria, voy a decirlo bien, voy a decir gematria, el árbol de la vida, todo, al final el objetivo, ¿no? Que sí, es conocerse a uno mismo, que fíjate, que no tardamos toda la vida en hacerlo, pero saber también que somos parte de ese entramado, de esa Matrix, y cómo son esos códigos que te ayudan a descifrar la Matrix. ¿Qué has conseguido descifrar? ¿Crees que se puede? ¿Crees que es nuestra misión? ¿Crees que estamos haciendo trampas si intentamos descifrarlo? Y vienen todas esas preguntas, ese aluvión. A ver, primero, antes que nada lo que hay que ver es que nosotros somos un personaje. Eso es muy importante. ¿Vale? El personaje va a hablar de Pilar, ¿qué ha venido a hacer aquí? Pero eso no quiere decir que mi yo esencia sea lo mismo. Pilar es el personaje, ¿no? Pilar es el personaje. Vale. Pilar es el personaje. Yo en esencia tengo muchos personajes y uno de ellos es Pilar. Ya. ¿Vale? Con lo cual, el árbol lo que va a hablar es qué ha venido a hacer el personaje Pilar. No es el personaje esencia, aunque el personaje Pilar está conectado con el personaje esencia. ¿Vale? Todo lo que yo experimente, todo lo que yo viva, todo mi programa, cuanto más viva mi programa y acepte mi programa,
de alguna forma es lo que yo voy a aportar a mi esencia. Es como si yo digo, vale, Ya. ¿cuánto, si esto lo mido con un medidor de ondas, imaginadlo, no sé, ¿Sí? pues yo voy a coger estas ondas y cuando ya termine mi vida aquí, pues coger estas ondas y se las aportaré a mi Ay. esencia, ¿vale? ¿Pero es tu esencia o tu personaje esencia? En este caso, Es- este es mi personaje Sí, y mi esencia está recogiendo un montón de personajes que soy yo, sí. ¿vale? En esta vida como Pilar, en otra vida no sé qué, en otra vida tal, o sea, y así posiblemente no solamente en vidas pasadas, Ujú. sino en vidas dimensionales, o sea, todo se está produciendo a la vez. Y aquí también entramos en otro melón que no voy a abrir, ¿vale? Eso ya. Yo entro. Pero eh, cuando mi esencia, por decirlo así, para mí es como el espíritu, o sea, yo creo que, o sea, yo voy a utilizar un lenguaje que no todo el mundo está de acuerdo, es el alma es el que está experimentando, Sí, el que está también ayudando a que más cantidad de esencia pueda ir bajando según mis experiencias y como yo lo viva y todo esto, lo puedo ir trayendo a mi conciencia de aquí y ahora, como Pilar, al personaje de aquí y ahora. Y una vez que yo supere, digamos, mis cantidades de alma, yo lo puedo ir bajando aquí, que son esos velos de conciencia que se nos van quitando, que no es lo mismo hace 10 años yo que hace 20 claro, años tú o cualquier claro, persona. sí, Es sí. decir, cada vez somos más conscientes de que somos conscientes, por decirlo así, ¿vale? Y una vez que dices, ya he conseguido un poquitín de vibración, porque ya he superado a lo mejor otras vidas, que llegué a este nivel, pues esta vida recojo todo esto y sigo mi trayectoria. Y entonces esto es lo que aporto de nuevo, aporto a mi yo superior. Dice, pero mi yo superior también tiene un montón de capas, lo que tú decías, ¿no? Ya. Es como, es que la esencia también es un personaje. Claro, ahí entramos en algo complejo, porque claro, la religión nos hace separar el hombre y Dios. Y no hay nadie intermediario. Sí, los ángeles que decías tú antes, ¿no? Sí. Los ángeles. Pero aquí hay muchos niveles entre medias. Para llegar al nivel de qué Dios, del Dios antropomórfico, de un Jesús de Nazaret, un Cristo, alguien que llegó a un nivel de conciencia que podía ver muchas cosas, o sea, que tenía la capacidad de trascender y de entender cuál era su misión desde el primer momento. O sea, desde, no sé si desde el primer momento, pero desde muy joven él entendió su misión de vida, cuando hablaba con los sacerdotes y todo esto, los rabinos y tal, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay muchos niveles hasta llegar a esa parte. Ahora, mi parte de, digamos, de la esencia que de alguna forma también me está guiando, por decirlo así, tienes que experimentar o tal, cada vez digamos como me voy conectando más a esa idea o ese contrato de alma que dije, tú vas a nacer aquí, vas a hacer esto, vas a hacer toda esta situación, ¿no? Así como vas a vivir todo esto y todo esto se va a aportar. ¿Por qué? Y aquí es como... lo que yo veo es que el futuro ya está escrito. Wow. Me refiero, claro, el futuro es todo lo que yo estoy viviendo en este momento es porque lo he puesto aquí por ponerlo en algún sitio, Sí. sabe dónde yo tengo que llegar. Entonces me va abriendo todas las puertas necesarias y eso es una posibilidad. No quiere decir que lo vaya a hacer. Esto es como meterlo en el cajón de tú puedes llegar ahí, sí o no. Pero yo te doy esa opción de poder llegar. Si puedes, inténtalo. No como un reto, no te van... Entonces, esta parte de que al final vas quitando intermediarios en estas capas y te das cuenta de que todos estos ángeles, arcángeles, dioses, y ahí me gusta más hablar de los dioses como los dioses griegos o romanos, porque nos está mostrando todo un mundo arquetípico y de información súper valiosa en estos mapas de cómo está hecho todo. Y luego vamos a ir a lo que para mí es más fácil hablarlo, desde la parte taoísta, vamos a ir a Yun, lo eterno. Entonces, lo eterno no podemos acceder a ello.
O sea, nosotros podemos acceder a los dioses, pero casi son estos dioses, claro, mitológicos, ¿no? Ya. Casi. En el momento que traspasamos ciertos niveles, ya no podemos estar. Es como dicen, si nosotros queremos fusionarnos con la totalidad, Ujú. dejamos nuestra identidad propia, individual. Porque en el momento que te fusionas, ya no estás aquí, te has fusionado con la totalidad. Con lo cual, eso no tiene sentido. A nivel evolutivo, donde estamos, a nivel de evolución, no tiene sentido la búsqueda de la fusión con la totalidad, desde mi punto de vista. Porque perdemos nuestra identidad. Creo que el reto aquí, ya me estoy metiendo en otra historia, es vivir todos estos tránsitos de personajes, de vidas. Vamos viviendo estos personajes, todo, Sí. para poco a poco ir siendo cada vez más cercanos a la esencia, sin perder nuestra individualidad. Porque si yo me fusiono, la pierdo. Ya. Y si yo... por eso todos estos intermediarios nos sirven para ir transitando las partes. Y hasta que no quito la parte de este velo, no transito a la siguiente. Y así, hasta que poco a poco nos damos cuenta de que somos una gota en el océano de la consciencia. Pero una gota, digamos, individualizada, por decirlo así, que tiene que ir transitando hasta que supongo, o los sabios dicen, que llegará un momento que supongo que nos fusionaremos con la totalidad o no. O no. Porque una de las cosas que contaba, estoy estudiando con un rabino después. Ah, sí. Y entonces, enseñanzas de Luria, de Isaac Luria, uno de los mayores cabalistas. Sí. Y entonces él se empeñaba muchísimo que realmente el camino no era esa fusión. El camino es la divinidad en la materia. Ah. Que no es lo mismo. Entonces el camino es... ¿Por qué? Porque es como que no se va por el mismo camino por el que por el que se vino, sino que hay que crear algo nuevo, esa parte, y ser creadores de mundos nosotros al final, ¿no? Al final, algo así. Pero es bajar la consciencia, bajarla realmente aquí a la materia Malhut. Qué bueno. Así. Claro, Entonces, porque es una paradoja, ¿no? Si te pasas, te diluyes y te pierdes y ahí no estás cumpliendo la misión es eso es. encarnado. Eso es. Qué curioso, porque el mundo de la espiritualidad, o más bien de la falsa espiritualidad, te lleva en dirección contraria, ¿no? Claro. Te está haciendo un camino que si lo haces, pues bueno, te lleva al dogma. Te aleja de Te lleva al dogma. Qué bueno. Bueno, ¿tú cómo te encuentras ahora? ¿En qué parte del camino? ¿Qué te queda por hacer? No lo sé. ¿Cómo estás ahora? Bueno, yo ya No veo sé, que no más sé. o menos sé que esta pregunta es absurda por lo que nos has contado, porque tú vas dejándote guiar de una forma muy suave, ¿no? Pero bueno, pero algo racionalmente tendrás, ¿no? Estás en un buen momento, sientes que estás en misión, que te queda mucho, no sé, cuéntanos un poco. Vale. En los últimos meses lo que he hecho ha sido ordenar con mi vida. Ya. ¿Vale? Vida personal, familiar, materia necesaria, imprescindible, sí. Porque si no, todo lo demás no sirve, no se puede colocar, ¿no? Sobre todo a nivel de familia, pues eso, estamos ahí, en ese proceso. Estáis en el duelo todavía, ¿no? Estamos en el duelo y estamos también en la situación mi madre, yo con mi hijo, o sea, un poco en esa situación de poner orden, un poco... estoy abriendo cajones y o sea, físicamente, como algo simbólico de tienes que ordenar todo esto. Hay demasiadas cosas en casa que hay que abrir muchos cajones y tirar mucho todavía. Entonces, ese simbolismo me va indicando cómo estoy yo, que me va diciendo todavía queda mucho que limpiar. Qué bueno. A nivel, pero por otro lado dices, sé que la labor que estoy haciendo es un momento clave. A mí me dieron esto en un momento determinado que yo cumplía unos años, es el año chino, que se cumple todo un ciclo de 60 años. ¿Ah, sí? Cuando se abrió
lo de los vídeos y todo esto. Y eso es muy importante porque yo me tuve que plantear nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y si realmente quería coger todo este reto que planteaba toda esta gente que se había puesto en contacto conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, esa fuerza de todo este movimiento de personas te ayudan a ponerte en ese movimiento y a decir, vale, cojo el reto hasta donde pueda, abro el melón y sigo. Y luego, por otro lado, no abrir más cosas a nivel personal. Tengo demasiadas cosas a nivel personal que ordenar como para meterme en otra movida. O sea, decir, no. Ya. Entonces, pues eso, sobre todo toda la parte personal, cercana y tal, ponerlo en orden. Estoy ahí. Entonces, es un poco esa balanza entre esa parte personal y esa parte profesional que tiene un carácter de misión de vida, Ya. en mi caso. Cuando mi padre fallece, yo tengo 2 sueños a lo largo de varios meses. ¿Sí? Uno de ellos es cuando yo me estoy planteando realmente, en muy poco tiempo de fallecer él, yo me estoy planteando qué hacer, si continúo con la cábala o no. Y tengo un sueño que estoy andando fuera de mi casa, hay una cañada, estoy andando con la cañada, mi padre está en el lado derecho, ¿Sí? y él me está hablando en hebreo. Y yo en ese momento me estoy despertando y solamente capto una palabra en hebreo, y entonces yo la cojo, la escribo, ¿Sí? lo miro en el diccionario y pone en tu corazón, como diciendo ponte en tu corazón, ¿vale? Como diciendo no estás obligada a hacer nada que no sientas. Qué bonito. Sí. Y el siguiente sueño, yo estoy en la vorágine de toda esta gente que viene, pero estrés de, ostras, ¿cómo se gestiona esto? No sé, no sabes si tienes realmente la capacidad para hacerlo, claro, y tal, dudas, ¿no? Y tal. Y me levanto a las 5 de la mañana, no tengo sueño, con el ordenador, a trabajar. Me pongo a trabajar con el ordenador mientras sueño, me pongo así en posición fetal y es como si estuviera hablando con alguien por teléfono, la almohada sirve de teléfono del sueño. Y entonces me estaba diciendo, de repente aparece una mujer, ¿qué tal tu madre? Y yo, pues bien, yo digo, pues bien, está bien, cuídala. Digo, vale. Y en ese momento aparece la voz de mi padre y le dice, empieza a hablar. Digo, ostras, ¿eres mi padre? Y dice, pues diciendo, pues claro, ¿qué pensabas, no? O Sí, así, sí. ¿no? Y claro, yo le digo, mira lo que está... Y entonces él me da una clave y me dice, peregrino musulmán. Así. Y entonces, ahora te digo lo que es. Y entonces, claro, yo le digo, papá, mira lo que está pasando, resulta que hemos puesto tu diccionario. Yo con toda la ilusión. Y entonces, claro, pum, se desvanece. Claro, hablando con mi hermano, dice, sí, yo he tenido varios así encuentros con papá, dice, pero tienes que encontrar un equilibrio entre no dormirte para poder seguir escuchándole y ponerte en esa parte de si te pones demasiada ilusión lo pierdes. Entonces tienes que estar ahí equilibrando esas fuerzas y tal, ¿no? Digo, vale. Y entonces, claro, digo, se me va a olvidar, estoy quedando... Porque claro, lo primero que haces es, ostras, acabo de hablar con mi padre. A ver, Pilar, que acabas de hablar con tu padre. Yo ya como diciendo, sé consciente de lo que está pasando, ¿no? Y en ese momento dije, ¿cómo se me va a olvidar? No se me puede olvidar esto. Y dije, Pilar, escríbelo. Y entonces me voy al diccionario porque tenía un término que era peregrino musulmán. Entonces, peregrino musulmán habla sobre la letra Het, que significa camino vida, que es el camino de vida. Y entonces era como, vale, es tu camino de vida. Y dije, vale, ya está. Qué bueno. Así. Y entonces a través de esto es un poco como decir, sigue tu corazón, pero es tu camino de vida. Digo, vamos, que no tengo opción. Vamos. Ya. Eso sí. Así, ¿no? Entonces, sí que he visto, aquí tengo que dar las gracias a mis alumnos de ahora, porque me apoyan mucho. Y todas mis dudas, muchas veces ellos me dicen, mira Pilar, déjanos en paz, de tanta duda, ¿sabes? Y me van animando, ¿no?
así, ¿no? Y entonces me van diciendo que no, que es que estás dando un salto. Entonces yo he sentido que desde el fallecimiento de mi padre, mi conocimiento, o sea, todo el movimiento que estoy haciendo de conocer, de no sé qué, ha hecho así. Para mí que mi padre está ahí, me está ayudando, es como si tuviera un contrato de alma con él, en el cual él dijo, yo voy a bajar toda esta información, pero necesito a alguien que lo pueda difundir. Dentro de que no necesita difusión porque él mismo, lo que ha hecho, lo conoce mucha gente por él mismo, o sea, me refiero y tal. Claro. Pero posiblemente a llegar a gente que no está tan metida en Cábala. Claro. A la gente más, pues eso, gente que no entiende de Cábala y cosas así. Entonces, yo más de tierra, pues entonces puedo llegar a más gente desde otro sitio. Entonces, pero por otro lado me da mucha facilidad para entender otras cosas, ¿vale? Como para ir quitándome algún velo de todos estos. Y estoy ahí. Qué bonito. Estás dando clases, conferencias y consultas y no sobre das todo, para más ya. Y no doy para No te da más. para... Las horas no dan más. No. Así. Y la verdad que muy contenta. Muy contenta. Yo sigo creando cosas entre medias, o sea, pues eso, mi parte creativa de siempre estar creando esa parte de que quería ser arquitecta de pequeña en algún momento y tal, pues se está plasmando más que eso, en dibujos en el ordenador, que lo aplico pues eso para las clases, pues para que, aunque los rabinos te dicen, no podéis hacer imágenes. Y yo digo, pero es que si no me pongo una imagen, digo, es que no puedo explicar esto, necesito explicar las cosas a través de imágenes, aunque luego haya que destruir las imágenes, como dicen ellos, ¿no? Para trascender, para llevarlo. Como yo soy, claro, una Piscis acuario. Claro, tienes ahí una antena. De una antena. Entonces, claro, yo soy capaz de ver cosas totalmente abstractas y tal, pero necesito bajarlos a través de dibujos. O sea, mi Malhut es a través de dibujos, a través de materializar, aunque sean unas imágenes y cosas así, toda esa capacidad de cosas que veo de vez en cuando. O sea, me refiero, esto no es como, pero es como veo algo y enseguida, pues esto tal, la capacidad de relacionar, ¿no? Que hace la que decía mi padre, ¿no? Claro. Capacidad de relacionar, eso es la cábala, la capacidad de relacionar una cosa con otra enseguida. A ver. Bueno, pues qué bonito. Espero que sigas en ese camino y que nos lo vayas contando y que hagamos algún programa ya, algún directo sobre temas concretos que se quedan muchos en el tintero, pero hoy es más para conocerte a ti, para ver tu trayectoria y que los que nos ven vean el ejemplo, ¿no? Cómo es una trayectoria de vida y con sus vaivenes, sus cosas. Por último, algo que te gustaría hacer. Me gustaría hacer. No te quieres morir sin hacer esto o tengas o sorpresa. Lo dejo en sorpresa. Sorpresa. Que la vida vaya poniendo. Yo creo que es tener la virtud de seguir escuchando a la vida. De seguir escuchando a la vida y que me vaya llevando cosas. La humana de Pilar pues quiere muchas cosas, pero realmente hay una parte de mí que no es real eso. Te das cuenta de que no es real. De que simplemente, claro, pues que es viajar, que es ver quiero ver mundo, me encantaría. Claro. O sea, cada vez que salgo es una apertura, o sea, yo soy una esponja. Entonces, claro, cojo información de cualquier experiencia, cualquier cosa. Pero siempre sí, realmente es necesario, sobre todo para la evolución, ¿no? Y ya llega un momento que ya no solamente para mi evolución, sino para la ayuda a los demás. Creo que estamos en un momento muy complicado, de mucho cambio también. Le doy un punto positivo a ese cambio también, a pesar de los dolores que pueden producirse en el camino. Creo que la astrología aquí tiene mucho que contar, ¿no? Todos esos planetas transpersonales y sociales, cómo van a cambiar, están cambiando todos de signo y que van a abrir un nuevo paradigma, realmente a nivel mundial. Así es. Entonces, pero claro, tienen que caer, hay como una desesperada a mantener el sistema antiguo. Entonces, en esa desesperada de mantener la situación antigua, los que, por lo que sea, tenemos una pequeña visión un poquito más allá, pues que la vida nos vaya llevando para decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a la gente para que pueda soltar el viejo sistema sin demasiado dolor? Sin demasiado dolor. Y yo creo que parte de mi misión
es esa, ayudar a la gente a estar en su misión de vida en este momento y ir soltando los dolores, la parte del dolor que está causando también viejos arquetipos, situaciones anteriores, cosas así, para poder estar, que yo también estoy, o sea, me refiero a la vez que estás ayudando, estás tú metida también en el ajo de toda esta situación, pero sí que veo que las herramientas que tengo en este momento me están ayudando a poder hacer eso. Entonces, de pedir algo que lo puedo hacer hasta que llegue el momento de que si la vida me lleva a otro sitio poder hacer ese cambio, que tenga la libertad o la sabiduría, el conocimiento o el desapego para soltar para que otros lo cojan y que puedan hacerlo otros. Porque creo que ninguno de nosotros tiene realmente la potestad de tener un método concreto, sino que simplemente nos lo dan para hacer algo y luego que otros lo puedan coger para seguir haciendo un trabajo para que entre, porque no se hace una persona, se hace entre todos. Entonces esa comunidad, que es la comunidad acuario, ¿no? La comunidad humana, digamos, pueda seguir evolucionando a nivel desde otro criterio diferente. O sea, con Eris en Aries, que creo que hasta 2048 no sale, digo, creo que lo tenemos un poco, todavía unas cuantas guerras tenemos ahí que transitar. Wow. Todavía. Así, no lo sé. Qué bueno. O sea, si tu enseñanza me quedo con que el cambio es posible y aunque duela, hay que hacerlo. Y tú nos quieres enseñar con tu ejemplo que sí, que se puede. Que uno puede y que uno tiene la libertad y la responsabilidad de hacerlo y de tirarse ahí a la piscina, ¿no? Eso es. Y si para eso tenemos que morir para nacer otra vez, pues será... mala suerte, mala suerte. No, o buena. O bueno, o simplemente es. Simplemente es y volveremos otra vez, que nos pilla a la familia adecuada para que nos ponga en el camino adecuado. Claro. Simplemente otra vez, ¿no? Claro. O los contratos que haremos fuera, yo qué sé, no lo sé. No lo sé. Porque claro, evidentemente, a lo mejor muchas de las cosas que estamos en este momento creando no las vamos a ver. Con este cuerpo, o con este personaje. Entonces a lo mejor pues tendremos que entrar otra vez para volver otra vez a decir, bueno, pues continúo el proceso de alma, igual que venimos de criterios anteriores o de dimensiones, o de, bueno, que cada uno lo ponga ahí. Menudo entramado. Bueno, es muy complicado todo, pero me ha encantado hablar contigo. Es una sabiduría, una calma, una paz que podríamos seguir eternamente, pero seguiremos en otra ocasión. ¿Te parece? Aquí. Muchas gracias por venir y ha sido un placer. Gracias a ti. Tu energía es muy bonita, es preciosa. ¿Sabes? Es una energía que permite también la comunicación y eso es súper importante. Con lo cual, digamos que la unión de las dos hace, digamos, todo un proceso de tres o más, ¿no? Por lo potencia. O sea que gracias también por tu labor, ¿no? de divulgación. Qué bonito. Muchas gracias, Pilar. Gracias.